que leyéramos un texto que está en Romanos capítulo 8, versículo número 15. Romanos capítulo 8, verso 15, dice: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios, cuando Él los adoptó como sus propios hijos, y ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo le llamamos a ese Rey que resucitó? Abba Padre. Y qué bueno que en esta connotación de Domingo de Resurrección nosotros entendamos que cuando resucitó el Hijo, lo hizo para darle la gloria al Padre. Ya no tenemos un espíritu de esclavitud, ya no tenemos un espíritu de temor. ¿Sabe? Allá afuera la gente, aunque se muestra muy fuerte, muy confiado, en lo más profundo de su corazón el hombre a veces carga un espíritu de miedo. Hay quien le tiene miedo a la muerte. Yo recuerdo cuando yo era muy pequeño y estábamos en la escuela y a veces los niños hablaban, le voy a decir, a veces los niños hablan de temas que nosotros pensamos que son de adultos. Y cuando yo recuerdo mi infancia, yo me acuerdo que a veces debatíamos con nuestros amigos sobre la muerte. Y como niños a veces le teníamos temor a la muerte. Yo pienso que aún los adultos a veces cuando piensan seriamente en la muerte tienen miedo, tienen temor. Sin embargo, dice la palabra que ya no tenemos que tener miedo. Diga, de nada. Diga, ya no tengo miedo de nada ni de nadie. Porque Cristo precisamente fue a la cruz para romper ese miedo que el hombre tenía a la muerte. ¿Por qué? Porque ahora en Él es que tenemos vida y vida en abundancia. Y dice claramente que porque ahora recibimos el Espíritu de Dios que nos adopta como hijos. Y esto a mí me da una enseñanza, que los hijos de Dios sufrimos y sufrimos. ¿Pasamos por prueba en la vida? Sí, pasamos por prueba. En ocasiones sentimos algún temor humano, tal vez, pero nos acordamos que ya no somos meros mortales, ahora somos hijos de Dios. Y el hecho de que tú y yo seamos hijos de Dios significa que hemos vencido a la muerte. Y usted me dirá, ¿y cómo es eso? Si todavía yo no he muerto físicamente. ¿Cómo es que yo he vencido a la muerte? ¿Cómo es que yo he vencido a la enfermedad? ¿Sabe? Lo vencimos en Cristo. Porque Cristo en la cruz, Él venció la muerte y Él venció la enfermedad. Y a veces tu cuerpo te duele. Y a veces pasas por una enfermedad. Entonces tú recuerdas, pero Cristo la venció. Y un día a ti y a mí nos va a tocar despedirnos de este cuerpo físico, de este mundo, e ir a eternidad, entendiendo que Cristo venció el temor, el miedo y la muerte. Diga, porque Él resucitó, Él venció, y ahora yo vencí con Él y a su nombre. Por eso es como hijos de Dios, ya tú y yo no estamos esclavizados al temor. No porque no pasemos por la prueba que pasen los demás, pero tenemos una esperanza y un espíritu que los demás no tienen. Diga, yo tengo el Espíritu de Dios. Ya no tengo temor. Diga, yo tengo el Espíritu de Dios. Ya no tengo miedo. Y ya vencí la muerte. Es un misterio. Pero es verdad. Por eso el apóstol Pablo decía, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y también decía, para mí el morir es ganancia. ¿Sabe por qué decía eso? Porque él había visto a Cristo resucitado. No es fácil ver a un hombre que lo acaban de balacear, de matar, que lo meten en la tumba y que el tercer día se levante. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Si yo vi cuando lo mataron, yo vi cuando lo balacearon, yo vi cuando murió. Y que se te presente el tercer día vivo. Que el ángel le tenga que decir a esas mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Por eso
eso que nuestro Cristo es un Cristo resucitado, pero nuestro Cristo resucitado primero Él murió, Él enfrentó la muerte. Asimismo nosotros también la vamos a enfrentar un día, pero como Él la venció, nosotros también. Y como Él resucitó, nosotros también. Por eso tenemos que pedirle esa misma valentía que tuvo Jesús para enfrentar el Calvario, porque sabemos que hay vida después del Calvario. No podemos escapar de la cruz porque la cruz es parte del reino. No podemos escapar del Calvario porque el Calvario es parte del proceso. Pero tú y yo somos nueva criatura en Cristo. Él venció la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener ¿a quién? Al Rey de Gloria. La muerte no pudo detener a Jesús. Y a veces nosotros no entendemos la profundidad del Evangelio. Si nosotros somos hijos de Dios, podemos vivir 25 años, 30 años, 60 años, 100 años. Lo importante no es cuántos años vivimos sobre la tierra, sino que nosotros hemos vencido a la muerte en Cristo y en Él tenemos eternidad. Eso es el Evangelio, ese es el reino. Somos eternos, no porque este cuerpo sea eterno, sino porque su salvación es perpetua y tú y yo tenemos salvación en Cristo. En eso nos gozamos. ¿Cuántos dicen amén? Diga, en eso me gozo. Por eso ya no tengo miedo. Cuando nos vamos, hoy, mañana, pasado, no importa, porque somos de Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Y si eso no es libertad, ¿quién lo será? Si eso no es ser un hombre libre que no tiene miedo de nada, ¿qué cosa lo será? Ya no tenemos miedo de nada. Y somos dueños de todo. Wow. Cuando tú ves la palabra en griego, Abba significa papi, padre, papi. Así le hablaba Jesús a Dios. Y así tú y yo tenemos que tener esa intimidad con Dios, porque cuando tú le dices papi, significa que tú le conoces a Él y Él te conoce a ti. Los niños cuando nacen, nuestros hijos biológicos cuando nacen, usted no va y le dice, dígame Reinier Jovet. A ver, ¿cómo se dice? Reinier. A ver, hijo, aprende, di Reinier. No le dice eso. ¿Qué usted le empieza a decir al bebé? Las madres, un espíritu maternal. ¿Qué le dicen a su bebé? Mamá. Y papá. ¿Por qué? Porque no importa cómo se llame usted, su nombre, en su INE, eso a su hijo no le importa. Es lo único que le importa, que usted es su papá, que usted es su mamá y punto. Y ese es todo el título. ¿Y sabe por qué ese es todo el título? Porque denota intimidad. A veces podemos decir, Cristo resucitó, pero había intimidad. Para el Padre, Él era el Hijo. El título de Cristo era tan importante para los judíos, es tan importante para la iglesia, pero para Dios es su Hijo. Y para ese que iba a morir y resucitar es su Padre. Y eso habla de intimidad. Él nos dejó el modelo. Tú y yo tenemos que tener ese tipo de relación con Dios, ese tipo de intimidad, de conversar con Él, de que Él nos ministre a nosotros, que haya intimidad. Él nos resucitó para que tuviéramos relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que dice la palabra herencia en el Salmo 127. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. ¿Qué cosas son los hijos? Herencia de Jehová. ¿Y qué somos todos nosotros los que estamos aquí celebrando el día de la resurrección? Diga, hijos. Diga, hijos que tienen intimidad con el Padre. Hay tantas iglesias que te enseñan a tener comunión con una organización religiosa, a ser miembro de una organización que tiene una doctrina, pero no te enseñan a tener intimidad con Dios. ¿Sabe qué es lo que te hace tan especial para mí en esta mañana? Que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y eso para mí te da un valor grande. Porque ahora somos hermanos en Cristo.
¿Por qué somos hermanos en Cristo? Porque somos hijos de Dios. Porque hemos sido lavados por la misma sangre de un Cristo resucitado. Diga, de un Cristo resucitado. Diga, de un Cristo resucitado. Y reinante. Porque quiero soltar sobre tu vida este rema en esta mañana. Tu Cristo no solamente es un Mesías, es un Rey. Y Él resucitó para reinar. Dice que está sentado a la diestra de Dios. Tenemos un Cristo Rey. Hay muchas iglesias que hoy celebran Domingo de Resurrección, pero tienen a Cristo en una cruz. Ellos recuerdan el evento de su cruz, el evento de su muerte. Eso es importante, pero Él murió para que recordáramos el evento de su resurrección y de que ahora Él está sentado como un rey. ¿A la diestra de quién? De su papá. El Hijo reina a la diestra de quién? De su papá. El Hijo reina a la diestra de su papá. Él tiene una corona, Él tiene un trono, sus ropas ahora son blancas, resplandecientes. Quiere decir que el que estaba bañado en sangre ahora está con una ropa blanca y resplandeciente de rey. Y en parte vamos a la cruz cuando nos negamos a nosotros mismos, pero también reinamos juntamente con Él, porque dice que juntamente con Él, Él nos sentó en lugares celestiales. ¿Cuántos comprenden esto? Se tiene que entender esto, porque algunos piensan que solamente estamos clavados en la cruz. Estamos clavados en la cruz cuando nos negamos a nosotros mismos, a nuestros deleites, a nuestros apetitos, a la vida que queremos vivir. Ahí clavamos nuestros malos deseos en la cruz, pero estamos resucitados con Él cuando hemos sido llenos de su Espíritu. Y dice que Él te llenó de su Espíritu, por tanto, tú no solamente estás en la cruz, también estás resucitado con Él. Y si estás resucitado con Él es para vivir una vida reinante. Qué lindo es el Evangelio. Si fuera una historia humana no fuera tan perfecto. El Evangelio es tan perfecto. Cuando empezamos a hablar del Evangelio nos damos cuenta que todo tiene una coherencia, que todo tiene un sentido, que hay alguien inteligente detrás de todo esto que hizo que todo fuera una obra maravillosa y perfecta. Y ahora tú y yo somos parte de esa obra genial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que dice que Moisés fue fiel como siervo en toda la casa, pero Cristo en cambio fue fiel como hijo al frente de la casa. Ese Cristo que resucitó fue fiel como ¿quién? Como hijo de Dios. Él no fue solamente fiel como un siervo que tenía una encomienda. Él fue fiel como un hijo honorable de una casa espiritual. Por eso Nación Santa es diferente. Nación Santa llega gente imperfecta, llega gente pecadora. Yo el primero de todos. Yo el primero. Pero ¿sabe qué? Que hemos sido redimidos por su sangre. Y que ahora tenemos condición de hijos de Dios. Y esa perfección la alcanzamos en Cristo. Él es nuestra perfección. Él es nuestra justicia. Eso habla de la gracia de Dios. Pero nosotros como hijos tenemos que entender que tenemos un Padre que nos cuida. Un Padre que nos guarda. Un Padre que nos entiende. Un Padre que está contento de verte crecer en Él. De verte madurar en Él. De verte avanzar en Él. Dios está contento. Y tú dirás, bueno, ¿cómo Dios va a estar contento si yo todavía cometo errores, fallo? Yo también. Porque somos humanos. Pero la cruz es perfecta. Y es a través de esa sangre que Él derramó en la cruz que Dios nos ve. ¿Estás entendiendo este misterio? Si Dios me viera sin esa cobertura de la sangre de su Hijo, yo estaría destituido de su gloria. Por mis pecados, por mis errores. Pero el tema es que Dios me ve bañado en la sangre de su Hijo. Y la sangre de su Hijo vale mucho. Todo el valor que tú y yo tenemos es a través de la sangre de Jesús. No la merecíamos, pero Él nos la dio por amor. Y ahora, oh no, eso es impresionante. Y a su nombre, y a su nombre.
tenemos una dimensión de relación con Dios y es como hijos. Por eso, ¿cómo te estás relacionando con Dios después de lo que Él hizo en la cruz, después de su muerte? ¿Como un siervo? ¿Como un esclavo? ¿Como un obrero? ¿O como un hijo? ¿Cómo es tu relación con Dios? No cualquier persona entra en tu corazón. No cualquier persona entra a la habitación tuya, a tu recámara, a tu lugar de intimidad. Solamente alguien muy íntimo entra ahí. Los demás es en la calle, en la sala, pero a tu recámara, a tu lugar de intimidad, ¿quiénes entran? ¿Con quién tú conversas que tú te desnudas, que lloras, que te quebrantas, que le dices cómo te sientes? ¿Con quién tienes esa intimidad? No lo haces con todo el mundo, no le abres tu corazón a todo el mundo. Pero con quien tienes intimidad sí lo haces. La pregunta es si nosotros tenemos esa intimidad con Dios. Si realmente tenemos conversación con Dios diaria, si le hablamos de nuestros problemas, si les dejamos entrar. O estamos conflictuados con Dios, o Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso Gálatas dice, Gálatas 4:7 dice, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del Hijo, el cual clama, ama Padre, Abba Padre. ¿Qué Dios envió a nuestro corazón? El Espíritu del Hijo. Antes que Él fuera a la cruz, tú y yo estábamos separados de la gloria de Dios. Pero por cuanto Él murió y resucitó, ahora dice que Él envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. O sea, el mismo Espíritu que estaba en Cristo, ahora está en ti. Dile que está a tu lado, el mismo Espíritu que tenía Cristo lo tienes tú. Vamos, díselo para que no se duerma. Dile, el mismo Espíritu que estaba en Cristo estaba en ti. Y esto es maravilloso, porque significa que las mismas obras que Él hizo, tú las puedes hacer porque tú tienes al Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios no hay temor. Y donde está el Espíritu de Dios no hay duda. Y donde está el Espíritu de Dios no hay muerte. Donde está el... no, los otros están entendiendo. Tú estás lleno de ese Espíritu. Ese es el Espíritu que te habita, el Espíritu Santo. Por eso esta maravilla. Y ese Espíritu que dice, papá, papito, papi. Ese Espíritu te va a enseñar a relacionarte con Dios como tu papá. ¿Y qué hace un papá cuando tiene un bebé? Alegrarse, cuidarlo. ¿Cómo cuidamos a nuestros bebés? Y sabe a veces nosotros cómo nos comportamos como bebés. Seamos sinceros, nos comportamos como bebés. Y usted me va a decir, pastor, ¿pero qué representa esto? ¿Cómo me va a decir eso? Yo tengo 60, 70, 80 años y me está diciendo que soy un bebé. A veces nos comportamos como un bebé, aunque no lo seamos físicamente, por la manera en que actuamos. Y Dios, que es Padre, aunque tú y yo a veces nos comportamos como bebés, ¿qué hace Dios? ¿Nos deja? ¿Nos abandona? ¿Se cansa de nosotros? Nos cuida, nos protege, nos guarda, nos sostiene, nos alimenta, nos tiene paciencia, nos saca los gases, que a veces tenemos gases. Y a su nombre, y a su nombre. Y a veces no entendemos por qué nos da esas palmaditas, pero es porque Él nos ama, porque nos cuida. Porque Dios es papá, está dispuesto a desvelarse por ti, porque tú eres su hijo amado. Y a su nombre. Wow. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también que eres heredero. ¿De qué no somos esclavos ya? De todo lo que Cristo nos liberó. Ya no somos esclavos de los vicios, ya no somos esclavos de los antros, ya no somos esclavos de las adicciones,
ya no somos esclavos de la brujería, de la idolatría, porque Él nos hizo libres. Los hijos han sido libres. Dice, bueno, ya es muy fuerte, pero es verdad. ¿Quién tiene más poder, la sangre de Cristo o el alcohol? ¿Quién tiene más poder, la sangre de Cristo o las drogas? ¿Quién tiene más poder, la sangre de Cristo o la pornografía? ¿Quién tiene más poder, la sangre de Cristo o la fornicación? Ustedes lo han dicho. Sabemos que su sangre tiene más poder. Por eso es que somos libres, aunque seamos humanos y aunque somos débiles, sabemos que el Espíritu de Él tiene más poder. Y si tú y yo tenemos intimidad con Dios y relación con Dios, ese poder nos hace libres. Cada vez que viene a la consejería un varón y me dice, estoy batallando con este pecado, con esta debilidad, yo solamente le digo, ten intimidad con Dios, métete con Dios, tú verás cómo todo eso se va. Se va a ir. Pero pastor, ¿cómo? Yo llevo 5 años luchando con esta debilidad. Tranquilo, muchacho, métete con Dios, que eso se va. La presencia de Dios lo cura todo, lo libera todo, lo sana todo, lo transforma todo. Tú lo que tienes que meterte en el cuarto de la intimidad, en el lugar de la búsqueda de Dios, y deja que su gloria te inunde y tú vas a ver lo que va a pasar contigo. Lo que tú no pudiste cambiar con 100 años, con tu propia fuerza, Dios lo hace con su presencia en 7 días. En 7 días. Y tenemos tantos testimonios. Yo me gozaba cuando mi hermano Raúl me da su testimonio, a cuánto llegó su vida en el consumo de las drogas, cómo consumía las drogas, y cómo cuando Cristo llegó a su corazón, ya no más drogas. Ya no más drogas. Y vemos el testimonio de nuestro hermano Humberto, que era músico, andaba de antro en antro, y se tenía no sé cuántas debilidades, las mujeres, el alcohol, las mentiras, y yo no podía ser libre de eso, pero ¿qué transformó? ¿Qué lo transformó? La presencia de Dios. Y ahora es un apasionado con Cristo, y Dios no tiene favorito. Eso va a pasar con cada hombre y mujer que crea en su muerte, en su resurrección, y tenga intimidad con Dios. Si tenemos intimidad con Dios, vamos a ser transformados, y a su nombre. Y la intimidad con Dios se tiene que notar en la manera en que nos tratamos. Ahí es cuando vemos que tenemos un Cristo resucitado. Si tú tratas a tu hermano en Cristo con amor, con amabilidad, con paciencia, ahí yo veo que Cristo está en ti. Diga, aunque me pise el pie, ¡ah! Y tú le sonríes. ¡Ay, qué sabroso tu pisa! Y tal vez parecerá locura, pero es ahí donde se ve la obra de Cristo en ti. Dice, no respondiendo mal por mal, sino haciendo el bien, aun cuando te hacen él. Ahí donde está la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a morir por gente mala. Cristo vino a morir por gente malagradecida. Cristo vino a morir por gente pecadora. Él lo hace por amor. Porque si Cristo pensara como a veces nosotros pensamos, diría, por esta gente no vale la pena morir, porque esta gente ha blasfemado, esta gente ha pecado, esta gente ha mentido, esta gente no es buena, y yo por esta gente no muero. No hizo eso Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Murió por nosotros y no lo merecíamos. Yo le voy a decir algo, cuando usted empieza a tener intimidad con Dios, Dios le empieza a cambiar el corazón. Dios le empieza a cambiar el corazón. Yo he estado entre ustedes 3 años. Y algunas veces han hecho cosas tan hermosas por mí. Y hay veces han hecho cosas que me han dolido. Y ni lo bueno que han hecho me ha impedido amarlo, ni lo malo. Y yo anhelo cada domingo verte aquí. Y me puedes dar patadas, me puedes pisar, me puedes empujar, me puedes dejar caer de cabeza en el piso. Y yo te sigo queriendo. Y si no vienes el domingo te extraño. Y yo me pregunto, ¿estoy loco o qué?
No es eso. Es que yo creo que Dios nos permite sentir lo que Él siente por la gente. Y eso es inexplicable, es un amor de una dimensión inexplicable que tú no lo entiendes, pero lo sientes. Y sientes ese amor por la gente. Y nosotros necesitamos entrar en esa dimensión. Tú eres demasiado importante en la visión de Dios. Hay un proyecto. Él murió y resucitó para hacer algo contigo. Y nosotros en esta casa queremos ver a los hijos de Dios triunfar en el proyecto divino. Y a su nombre. Y a su nombre. Aunque el pastor a veces es un saco de imperfección, pero tú dices, así Cristo lo ama. Y es ahí donde empezamos a entender la gracia. Cuando entendemos que nosotros también éramos imperfectos, que también fallábamos, y Cristo nos ama. Y ahora decimos, bueno, si Él me amó a mí, ahora déjame amar a los demás también. Porque Él está siendo formado en mí. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús? Eso es resurrección, eso es vida. Diga, eso es resurrección, eso es paternidad. Hay una relación que a mí me gusta mucho, es la relación de Elías y Eliseo. Diga, Elías y Eliseo. Me gusta la relación porque yo pienso siempre en esto, en la manera en que me relaciono con ustedes. Yo digo, si ser un pastor está bien, pero ser el pastor es una función. Los pastores pastorean, ¿verdad? Y las ovejas son pastoreadas, es una función. Pero yo creo que hay algo más importante que la función y es la relación. Y se lo digo sinceramente, para mí el trabajo más importante que yo hago no es predicarte bien el domingo, es cómo me relaciono contigo. Y si tú no me buscas, yo voy a tener que empezar a buscarte a ti. Si tú no me llamas, yo voy a tener que llamarte a ti. Y si tú no oras por mí, yo voy a tener que orar por ti. ¿Por qué? Porque yo entiendo que intimidad es superior a función o a posición. Y eso lo aprendí de mi padre. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener tiempo de intimidad. No solamente con Dios, entre nosotros. Y yo lo veo en la relación de Elías y Eliseo, porque cuando Elías es levantado, él le dice, Padre mío, Padre mío. No le dice profeta, apóstol, pastor, ungido, doctor, licenciado. Ningún título de eso le importó. Le dijo, papá. Papá. Y yo sé que en lo social a veces hay que te digan licenciado, doctor o estudiaste, pero yo puedo decirle a alguien licenciado y eso significa que tengo intimidad con él. Con ella, somos amigos, nos conocemos, nos hablamos, platicamos. No. El reino es intimidad. Por eso yo aprendo de esta relación que tuvo Elías con Eliseo. Ellos aprendieron a compartir los momentos de la vida, aprendieron a compartir los milagros, aprendieron a compartir las cuevas, las depresiones, aprendieron a compartir los procesos, pero caminaron juntos. Y cuando el padre le decía al hijo, oye, quédate aquí que tengo que ir a tal lugar, decía, no, vive Jehová, vive mi alma que no te dejaré. Mi asunto es contigo, Elías, yo no sé qué tú vas a hacer. Pero tú eres mi papá, yo soy tu hijo, y a donde tú vayas yo voy. Yo creo que Eliseo era la maleta con ruedita de Elías. A donde quiera que iba Elías se tenía que llevar a Eliseo y no había de otra. Porque había una relación, una intimidad que era por causa del propósito. Dile al que está a tu lado, tú no estás solo, no tienes por qué seguir solo y no tienes por qué caminar solo. Tú no estás sola, tú no estás solo. Y no te estoy hablando solamente de Dios, te estoy hablando de Dios y te estoy hablando también de tus hermanos en Cristo y te estoy hablando de tu casa espiritual y te estoy hablando de paternidad. Ya no tenemos por qué caminar solos, ya no estamos solos, aquí nadie está solo. ¿Cuántos están entendiendo esto? El diablo te mete en la cabeza, tú estás solo, nadie ora por ti, nadie se preocupa por ti. Yo me he sentido así, a veces el diablo ha venido a mi habitación y me ha dicho, Reinier, tú estás solo, tú eres un apóstol solo. Tú no tienes quien contarle tus problemas. Y a veces el diablo viene y te llena la cabeza de cosas.
Y el Espíritu Santo te está diciendo a ti ahora, tú no estás solo, tú no estás sola, tú tienes un Dios, tú tienes una paternidad, tú tienes una casa espiritual. Aquí no hay nadie solo, eso son mentiras del diablo. Dios no abandona y nosotros tampoco abandonamos. Eso es el reino. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Y sabe por qué me gusta la intimidad? Porque en la intimidad se forma y se imparte. Diga, en la intimidad soy formado y soy impartido. Los hijos espirituales que yo he formado, nunca lo he formado en la congregación, sino en una relación de intimidad. Cuando oramos juntos, cuando tenemos consejería, cuando hablamos de la palabra. Así que cuando usted vea que yo lo llamo, no es porque no tengo nada que hacer o porque tengo una expectativa de algo de usted, es porque quiero pasar tiempo contigo. No es por función, es por relación. Siempre que llamo a alguien es porque quiero pasar tiempo con esa persona. Hay una intención. Dios también tiene una intención de pasar tiempo contigo. Por eso cuando Dios te dice, óyeme, hoy quiero una desvelada, pero para hablar contigo. Quiero hablar contigo a las 3, a las 4 de la mañana. Haz un ayuno, porque quiero platicar. Dios tiene una intención de pasar tiempo contigo para hablarte, para impartirte, para formarte. Hay una intención. Y a su nombre. ¿Cuántos están entendiendo esto? Que tenemos un Dios relacional, un Dios de intimidad. Pero esa intimidad tiene un propósito, engendrar vida. Cuando un hombre va a unirse a una mujer en intimidad, lo hace en lo secreto. ¿Y qué se engendra ahí? Vida, porque se forma vida, porque se tienen hijos. Pero eso ¿dónde sucede? En la intimidad. Cuando Dios va a llenarte también y va a engendrar vida en ti, lo va a hacer en intimidad, lo va a hacer en lo secreto. Por eso tenemos que buscar a Dios en lo secreto, tenemos que buscar a Dios en lo íntimo, para que Él ahí nos engendre y nos llene de vida. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Sabe cuántos bebés nacen de la intimidad? Muchos bebés. ¿Y sabe qué son los bebés? Son sueños. Son proyectos, son visiones, son muchas cosas que Dios quiere darnos. Pero tú dices, ¿por qué se tarda tanto? Hasta que haya intimidad y empiecen a nacer los sueños, los proyectos, las visiones y las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús? Mira el que está a tu lado, ¿qué estás viendo en el liceo? ¿Un profeta o un padre? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y eso también es resurrección y vida. Diga, hay dones espirituales. Diga, si soy hijo, resucitado y reinante, hay dones sobre mí. Sí. La riqueza de la casa son los hijos. Ustedes están llenos de dones. Están llenos de talento. ¿Y saben cómo nos quiere el diablo? El diablo nos quiere sentados en una silla. El diablo nos quiere apartados del proyecto divino. El diablo nos quiere desanimados y hasta ocupados, porque nos llena la agenda de ocupaciones. Todos ustedes son gente ocupada, pero hay un don espiritual que hay en ti que también se tiene que desarrollar, y eso es resurrección y vida. Yo estaba gozándome con lo que estaba pasando. Este sábado hicimos el proyecto La Fiesta del Amigo y desarrollamos una en Temisco y otra acá en su casa en Flores Magón con los jóvenes. Yo estaba gozándome de lo que estaba haciendo Dios con Gilberto, con Lucy en Temisco, y me manda un mensaje Lucy y me dice, 4 personas nuevas vinieron a la Fiesta del Amigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y usted sabe por qué yo me estaba gozando por esas 4 como si fueran 4,000, porque ya es un fruto de multiplicación. Ya Dios los está usando a ellos. Ya Dios los está levantando a ellos. Y cuando llegamos aquí hace 3 años eran católicos de hueso colorado.
Y ahora son reyes y sacerdotes. Y a su nombre. Y a su nombre. Y están ganando almas para Cristo. Están dando frutos. Todo el que quiera aquí dar fruto, va a dar fruto porque Dios está aquí. Ese es el proyecto de Dios. Ahí hay resurrección y hay vida. Y a su nombre. Por eso Nación Santa tiene que tener paternidad y tiene que tener ese ADN. Porque el pastor tiene ovejas, pero los padres tienen hijos. Yo he visto a veces pastores que sueñan con iglesias grandes. Pero ¿de qué sirve tener una iglesia grande si no vamos a tener hijos? Y el diseño del reino son hijos. Yo entiendo que no todos los que se congregan en una iglesia son hijos, pero la expectativa de Dios es que todos lo sean. Porque solamente los hijos tienen intimidad con el Padre. Yo me recuerdo cuando yo llegué por la primera vez y empezamos allá en el patio en Flores Magón. Y yo decía, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer este proyecto? Y no hay donde reunirse. ¿Y cómo hacemos esto? Y me acuerdo que llegó, la primera persona que me ayudó fue Dani, el hijo de nuestra hermana Lupita. Yo no lo conocía y estaba el Dani con un aparato para cortar gajos de árboles. ¿Sí o no, Dani? Y nos pasamos 3 días ahí cortando gajos y cortando árboles. Porque ahí se iba a reunir la iglesia y a su nombre. Y a su nombre. Y así muchas familias que Dios trajo para ser parte del proyecto. Pero ¿sabe qué pasa? El enemigo tampoco está contento con lo que se está levantando. Y cuando se está levantando una casa espiritual y un proyecto de Dios, usted hace que hace el enemigo atacar a la iglesia. Y la ataca de muchas maneras. Y había muchas familias que Dios trajo aquí para ser parte de este sueño, porque Dios sí los trajo, pero el diablo se los llevó. Y ahora están ahí haciendo nada. Si tenemos que tener la madurez de darnos cuenta, para que el enemigo no robe el propósito por el cual Dios te trajo a este lugar nunca. Y usted diga, venga lo que venga, pase lo que pase, Satanás no se va a salir con la suya. Ese es el único tipo al que yo no le doy el gusto nunca, porque es mi enemigo. Hoy estamos celebrando el día de la resurrección, ¿sabe por qué? Porque usted está aquí sentado en este lugar. Usted es el testimonio de ese día. Porque mira qué cosa ha hecho el enemigo para traer muerte, pero usted está aquí profetizando vida, con su presencia, con su asistencia, con su compromiso con la obra de Dios. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Y hoy la casa no solamente tiene congregantes, sino que tiene hijos muy valiosos, por los cuales Cristo murió en la cruz. Y si Cristo murió en la cruz por ti, yo estoy dispuesto también a hacer todo por ti. Porque tú vales mucho. Y Dios ha llenado gente valiosa. Mira, hoy tenemos aquí a nuestra hermana Aita y es el día de su cumpleaños. Le damos gracias a Dios, porque aún siendo ese día está aquí. Y el domingo pasado también fue de nuestra hermana Eli, que está ahí. Y también es hija honorable de la casa. Y ese es el reino. Nadie se sienta aludido. Yo quisiera mencionarlos a todos. No estoy haciendo asesión de personas, es porque fue el cumpleaños de ellas. Y sabe, le quiero dar una enseñanza. A veces sentimos que si no nos reconocen en público, como que a esa persona que están reconociendo lo están haciendo más y nosotros menos. Y les voy a dar una enseñanza. Cuando te reconozcan en público y te honren en público es bueno, porque significa que Dios te está honrando. Pero cuando no te reconozcan, la honra va a ser doble, porque entonces lo que el hombre no reconoció, Dios lo va a reconocer. Entonces yo me alegro cuando me dicen, Reinier, pasa aquí adelante. Y cuando no me llaman adelante, también me alegro porque yo sé que Dios me está viendo. Y a su nombre.
¿Están entendiendo? No, a estos lo felicitan por su cumpleaños y a mí no. Nunca pensamos así los hijos de Dios. Los hijos de Dios pensamos, qué bueno que lo felicitaron. Y si a mí no me lo hacen, Señor, tú debes tener algo muy especial para mí. ¡Sea bendecido! Sea, bueno, usted no quiere aplaudir. Si usted no aplaude, la silla. Ese reino, hermano, ese reino. Y aquí estamos formando hijos de Dios con una mentalidad de libertad impresionante. Y a su nombre. Diga, nunca más me voy a sentir con nadie. Lo único que voy a sentir van a ser los clavos de Cristo en la cruz. Es lo único que siento. El dolor que Él sintió cuando murió por mí. No lo demás. Ese dolor es el que me salvó. Ese dolor es el que me hizo libre. Ese dolor es el que me resucitó. Ese dolor es el que me hizo hijo de Dios. Y ese dolor es el que me hizo libre. Por tanto, lo único que puedo sentir en esta vida son los clavos de Cristo en la cruz. Porque en ellos hubieron libertad. Y a su nombre. Y a su nombre. Wow. Quiero concluir con este texto que está en Efesios capítulo 3, versos 17 y 18. Pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Dios. Vamos a repetir esto. Usted lo dice después de mí. Pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. ¿Cómo es el amor de Cristo? Alto, ancho, largo y profundo. El amor de Cristo es un amor dimensional.